Era solo un conserje hasta que una reunión lo cambió todo. ¿Y si el hombre al que despediste terminara siendo la voz que salvara tu legado? Esta no es una historia de poder. Se trata de dignidad, de amor que no se encuentra en flores, sino en el perdón. Y, sobre todo, se trata de un padre, una hija y el idioma que enseñaron al mundo a escuchar de nuevo. Comencemos. Un conserje, padre soltero, resolvió un trato de 500 millardos hablando chino. ¿Qué pasó? El director ejecutivo, atónito. ¿Dónde demonios está el intérprete? El grito resonó en el piso 47 de RX Global como un cristal rompiéndose contra el mármol. Los teléfonos vibraron, los asistentes corrieron, los ejecutivos susurraron con las mandíbulas apretadas, y en el centro de todo estaba Victoria Lang, directora ejecutiva de uno de los imperios financieros y tecnológicos más poderosos de Manhattan. Moño impecable, ojos gris acero, voz como hielo bajo presión. Tenemos exactamente 11 minutos para que la delegación china entre en la sala de juntas, ladró, mirando fijamente a su jefe de gabinete. Si este acuerdo fracasa, no solo mi nombre saldrá en los periódicos mañana. Señora, balbuceó la asistente, con la mirada fija en las pantallas. El intérprete sufrió una convulsión de emergencia médica en el metro. No hay nadie más disponible. No en este momento. No para mandarín a este nivel. Victoria apretó la mandíbula. Su mente corría. El contrato sobre la mesa, $500 millones en infraestructura compartida de inteligencia artificial, había requerido 18 meses de preparación con astucia y delicado ballet cultural. Una palabra equivocada podía arruinarlo. Fue entonces cuando una voz, suave pero clara, habló desde el fondo del pasillo. «Puedo traducir». Todos se giraron. Él estaba de pie, con uniforme de conserje azul, sosteniendo una fregona, tranquilo, imperturbable, con la mirada firme como alguien acostumbrado a ser ignorado y que había hecho las paces con ello. Victoria arqueó la ceja. «Disculpe, puedo traducir», repitió. Mandarín, con fluidez, con matices contextuales y dialectos regionales. La risa resonó en uno de los analistas junior. Alguien susurró, «Habla en serio». Victoria no pestañeó. Caminó hacia él con la gracia de un leonero que evalúa una amenaza. «¿Y quién es usted exactamente?» «Caleb Miles», respondió con serenidad. «Servicios de limpieza. Turno de noche». «¿Estás bromeando?» «No», dijo, «pero entiendo por qué lo piensas. La mayoría de la gente deja de escuchar después del uniforme». Victoria entrecerró los ojos. «¿Esperas que ponga el futuro de esta empresa en manos de un conserje?» Caleb se encogió de hombros levemente. «Tienes una mejor opción». Silencio. Luego di algo. «Mandarín». «Lo que sea». Su voz era cortante. Hizo una pausa solo el tiempo suficiente para ajustar su agarre en la fregona. Entonces, en un mandarín perfecto y elegante, dijo, «Mujer, por cierto, esperamos trabajar con su estimada empresa y construir un futuro que nos beneficie a ambos». Incluso la asistente dejó de escribir. Victoria se quedó mirando. No entendía las palabras, pero oía la cadencia, la espera, la autoridad que no pedía permiso. «Consíguele un traje», dijo bruscamente. 10 minutos y no se lo digas a los abogados. Al darse la vuelta, Caleb añadió en voz baja, «No tienes que confiar en mí. Solo déjame traducir la verdad». Victoria se quedó paralizada a medio paso. Traducir la verdad. Resonó en su interior como un acertijo que no quería resolver. 10 minutos después, Caleb estaba en la sala de juntas con paredes de cristal, recién afeitado, vestido con una chaqueta gris oscuro de repuesto del armario de la suite ejecutiva. No parecía un ejecutivo. Parecía alguien que fingía serlo, pero estaba de pie con los hombros erguidos y la mirada serena. Victoria entró detrás de él, en voz baja. «Si te pasas de la raya una vez, haré que seguridad te escolte antes de la segunda sílaba». Caleb asintió. «Justo».
La delegación china llegó puntual. 5 hombres con trajes negros, una mujer con un broche de esmeralda. Victoria presentó a Caleb como su enlace cultural interno, un título inventado para evitar preguntas incómodas. Entonces comenzó la reunión, y Caleb no solo tradujo, sino que actuó. Captó dobles sentidos, disipó tensiones sutiles y transformó la asertividad de Victoria en una expresión respetuosa. Cuando el jefe de delegados hizo una broma sobre la franqueza estadounidense, Caleb rió entre dientes y respondió con un proverbio que hizo reír a toda la sala. Victoria lo observaba con atención. Por primera vez en años, no era la persona más inteligente de la sala. 1 hora más tarde, mientras se servía el café y se preparaban los contratos, el señor Leang, el líder de la delegación, se volvió hacia Victoria. «Tienes suerte», dijo en inglés, asintiendo hacia Caleb. «Pocos entienden tanto el idioma como el alma». Victoria sonrió levemente. «Sí, bastante inesperado». El señor Leang rió entre dientes. «Los mejores talentos suelen serlo». Cuando la delegación se marchó con una reverencia y una sonrisa, llevándose consigo el borrador firmado, Victoria permaneció en silencio en la sala de juntas. Caleb estaba de pie junto a la ventana mirando Manhattan, las luces de la ciudad parpadeando como un mar de testigos mudos. Ella rompió el silencio. «¿Quién eres realmente?» Se giró. «Te lo dije, Caleb Miles». «No», dijo ella. «No puedes hablar así, pensar así y limpiar baños». «Entonces, ¿quién eras?» Caleb dudó. «Entonces, profesor de lingüística antes de que muriera mi esposa, antes de que... sobre la demanda, antes de perderlo todo». Victoria lo observó. «No eres lo que esperaba». «Me dicen eso a menudo», dijo en voz baja. Hubo una pausa, no incómoda, sino plena. «Acabas de salvar un trato de $500 millones», dijo ella. «Eso es más que trapeadores y cubos». «No intentaba salvar el trato», respondió Caleb. «Solo intentaba demostrar que no era invisible». Los ojos de Victoria parpadearon y, por primera vez, algo en ella se suavizó. No mucho, pero lo suficiente. Entonces vibró su teléfono. Lo miró y dijo: «Vuelve a ponerte el uniforme». Esto no sucedió. Caleb esbozó una leve sonrisa. Por supuesto, se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Un día», dijo, «sin darte la vuelta, tendrás que preguntarte por qué la única persona en la que confiabas en esa habitación era a la que casi no dejaste entrar». Victoria no respondió. Pero mucho después de que él se fuera, ella se quedó sola en esa sala de juntas, contemplando el horizonte y susurrando a nadie. «Traduce la verdad». Victoria. Lang estaba en su oficina, con los brazos cruzados, mirando por la ventana del suelo al horizonte mientras el horizonte de Manhattan latía con un frío brillo. Debería haber triunfado. El acuerdo estaba cerrado. La delegación estaba complacida, y la junta la alabaría por la mañana. Pero sus pensamientos no dejaban de dar vueltas en una pregunta. ¿Quién demonios es Caleb Miles? Detrás de ella, Rebecca, su asistente ejecutiva. Entró de puntillas en la sala, los abogados preguntando si queríamos redactar un acuerdo de confidencialidad a corto plazo para el conserje. Victoria se giró lentamente. «Tiene nombre». Rebecca parpadeó. «Cierto. Caleb. ¿Ha vuelto a mantenimiento a cambiarse el traje ahora mismo?» Como si nunca hubiera sucedido. Victoria asintió. «Asegúrate de que siga así». Rebecca dudó. «Con el debido respeto, ese hombre acaba de salvar nuestro futuro en Asia. ¿No deberíamos?» «No lo sé». Reconocí que la voz de Victoria se desvaneció, suave como la seda, pero nítida como el cristal. «En mi mundo, Rebecca, la gratitud no es moneda corriente. Los resultados sí, y ya le han pagado con relevancia». Rebecca asintió y salió de la oficina, dejando a Victoria en el creciente silencio. Pero el silencio era engañoso.
Tarareaba con algo desconocido, algo inacabado. 2 pisos más abajo, Caleb se quitó el traje de ejecutivo y volvió a ponerse su desgastado uniforme azul. Su reflejo en el espejo de la taquilla parecía más viejo con el uniforme de conserje, como si el traje le hubiera recordado temporalmente quién era. Se abrochó el último broche, se puso los guantes de trabajo y le susurró a su reflejo: «De vuelta a las sombras, profesor». Pero incluso mientras lo decía, algo se resistió. Un golpe sonó desde atrás. Marisa, la enlace de recursos humanos del edificio, se asomó. «Tienes un mensaje del departamento legal. Quieren que firmes algo. Cosas de confidencialidad». Caleb sonrió con cansancio. «Claro que sí». La siguió escaleras arriba por un pasillo más tranquilo, uno que no había recorrido desde la noche en que murió su esposa. Esa fue la última vez que usó algo más que guantes y una identificación de limpieza. Victoria esperaba en la sala de conferencias 3C. «Pensé que enviarías a alguien trajeado», dijo Caleb al entrar. Ella no le ofreció asiento. «Me gusta mirar a la gente a los ojos cuando los borro», dijo con frialdad, entregándole una carpeta. El acuerdo de confidencialidad estándar lo cubre todo, desde el lenguaje utilizado hasta las marcas de té que se sirven. Nada personal. Caleb la abrió, leyó por encima las líneas. Cada palabra decía: «Su silencio nos pertenece». La dejó intacta. «No la voy a firmar». Victoria ni pestañeó. «Vaya, no estoy aquí para causar problemas, pero no voy a fingir». Nunca sucedió. Arqueó una ceja. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un título? ¿Una publicación en LinkedIn?» «Quiero conservar mi voz». Dijo que eso era todo. Un destello la atravesó demasiado rápido para captarlo. «No me pareces alguien que ceda influencia». Se inclinó hacia adelante con calma porque una vez lo tuve y lo perdí todo. Mi trabajo, mi casa, mi esposa. ¿Sabes qué fue lo peor? Esperó. No la pérdida, dijo. El silencio que siguió. Eso es lo que te mata. El sonido del olvido. Victoria se cruzó de brazos, pero algo en su pecho le dolía, extraño, inoportuno. Conocía ese silencio. Había vivido en él. ¿Cuál es tu propósito, Caleb? No hay propósito. Solo un hombre que intenta ser visto de nuevo. Más tarde esa noche, Victoria estaba sentada en la oscuridad de su ático, rodeada de vidrio y cromo pulido, bebiendo whisky con sabor a humo y recuerdos. Abrió su portátil y escribió el nombre de Caleb Miles. Los resultados llegaron a raudales. Es profesor de Princeton, especializado en sociolingüística, denunciante público en un caso de homicidio culposo que involucraba a una cadena de hospitales de Nueva Jersey. Caso desestimado. Pérdida de la titularidad. Carrera desaparecida. Esposa fallecida. La siguiente imagen la dejó atónita. Una foto de hace 8 años. Caleb tenía un atril. De pie junto a él había una mujer sonriendo, con la mano en el vientre, embarazada, radiante, viva. Victoria contempló la foto un buen rato. Luego susurró para sí misma: él solía pertenecer a este mundo. Y por primera vez en una década, envidió a alguien no por su poder, sino por su pérdida. A la mañana siguiente, mientras Caleb pulía el mármol del vestíbulo, un hombre con traje de Armani se puso a su lado. 40 y tantos, pelo lacio, perfume caro. Caleb Miles. Caleb levantó la vista. Depende. Soy Thomas Kingsley, enlace con la Junta. Caleb se enderezó. Inseguro. Ayer causaste una buena impresión, dijo Thomas. Algunos miembros de la Junta quieren reunirse contigo extraoficialmente. Discretamente. Caleb frunció el ceño. ¿Por qué? Thomas sonrió. Porque les recuerdas algo que se les ha olvidado lo que significa hablar sin permiso. Antes de que Caleb pudiera responder, Thomas añadió: eso asusta a Victoria, y es precisamente por eso que están interesados. Metió una tarjeta en el bolsillo de Caleb.
Cuando estés listo para dejar de fregar pisos y empezar a tomar decisiones, llámame. Esa noche, mientras caminaba a casa con la manita de Emma en la suya, Caleb no dijo nada. Su mente se llenó de posibilidades y advertencias. Emma levantó la vista. Papá. Sí, cariño. ¿Ganaste la reunión de ayer? Sonrió. Todavía no lo sé. Pensó un segundo y luego preguntó. Hablaste como me enseñaste con el corazón. Él la miró a los ojos, como las preguntas de su madre, como las suyas. Lo intenté, dijo. Emma sonrió. Y entonces ganaste. De vuelta en su oficina, Victoria abrió su bandeja de entrada. Un mensaje destacaba, de un revisor interno. Asunto, solicitud de auditoría de línea, el expediente de Princeton. 8 años atrás, lo abrió. Dentro había un PDF escaneado de un memorando de decisión que había firmado cuando era jefa de riesgo externo en la firma de inversión que respaldaba la misma cadena de hospitales que Caleb había demandado. Su firma, sus iniciales, su decisión. Ella había sido quien recomendó silenciar el caso para proteger a sus inversores. Victoria cerró el expediente, y por primera vez desde que construyó su imperio, se dio cuenta de que el hombre que intentaba borrar había sido borrado por ella. Cerró su portátil lentamente y se susurró a sí misma, así que esta es la voz que enterré. Y de repente, ya no eran negocios. Era personal. La lluvia pintaba la ciudad con vetas plateadas esa mañana, de esas que hacían que incluso las torres de cristal parecieran llorar. Dentro del estrecho apartamento encima de la tienda de delicatessen en la calle 103, Caleb Miles, agachado junto a un pequeño escritorio improvisado, Emma estaba sentada con las piernas cruzadas, tarareando suavemente, con la lengua fuera mientras coloreaba cuidadosamente la figura de un hombre alto con traje azul marino, de pie dentro de un edificio reluciente. ¿Se supone que soy yo?, preguntó Caleb, arqueando una ceja. Emma no levantó la vista. Sí, eres tú en la elegante oficina, como en un cuento de hadas. Caleb rió entre dientes. No estoy seguro de pertenecer a un cuento de hadas, cariño. Emma finalmente lo miró con ojos serios. Pero hablabas como alguien de un cuento de hadas, papá. Decías palabras que hacían que la gente escuchara. Eso es magia. Se inclinó hacia ella y le apartó un rizo de la frente. Las palabras solo son mágicas cuando provienen de la verdad. De lo contrario, son solo ruido disfrazado. Emma asintió solemnemente y le entregó el dibujo. Llévatelo contigo hoy, por si acaso olvidas quién eres. Caleb estaba en la esquina de la 47 y Lexington, mirando el monolito de cristal que era RX Global. En cuanto entró, sintió el cambio, el silencio del poder, la cuidadosa coreografía de la riqueza. Y, sin embargo, por primera vez, no se sintió pequeño. Entró no como el conserje, ni como el traductor, sino como algo más, algo intermedio. Esperando en el mostrador de seguridad estaba Marisa. Te han cambiado el turno al piso 28, dijo, sin apenas mirarlo a los ojos. Es legal, respondió Caleb. Lo sé, dijo ella. Y ellos saben que tú lo sabes, sonrió con suficiencia. Así que me están poniendo cerca del fuego. Te están vigilando ahora, Caleb. No dejes que el brillo te ciegue. Antes de que pudiera responder, le entregó una tarjeta de acceso. Además, quiere verte. Victoria Marisa asintió. Ático. Ahora el viaje en ascensor se sentía interminable. Cuando las puertas se abrieron, Caleb entró en un mundo cosido a la perfección. Suelos de mármol blanco, detalles dorados, un piano de cola que probablemente nunca se había tocado. Victoria estaba de pie al fondo, descalza, con una taza en la mano, el pelo despeinado, vestida no con armadura, sino con cachemir gris. Caleb parpadeó. Eres humano antes de las 10 de la mañana. Ella no sonrió, pero tampoco lo corrigió. Quería ver al hombre que hacía que una sala de juntas escuchara, dijo, indicándole que se sentara. Él se quedó de pie. En realidad no es mi lugar.
Lo convertiste en tu lugar en el momento en que abriste la boca en mandarín. El silencio se extendió entre ellos, denso, pero no hostil. Miré en tu pasado, dijo finalmente. Ibas camino a dirigir tu departamento, conseguir la titularidad, contratos para libros, y entonces ella golpeó su taza. Lo perdiste todo. Caleb asintió una vez. Ella dio un sorbo a su café y luego preguntó casi en voz baja, ¿por qué no luchaste con más ahínco? Su voz era tranquila. Porque para cuando me di cuenta del coste de la lucha, la persona por la que luchaba ya se había ido. Victoria apartó la mirada, apretando la mandíbula. Ese hospital, él añadió, formabas parte del grupo inversor, ¿verdad? Ella no respondió de inmediato. Entonces firmé la orden de cancelación. Mitigación de riesgos. Exhaló lentamente. Pensé que no sabía quién eras entonces. Nadie lo sabe nunca. Finalmente lo miró y algo crujió, no muy fuerte, pero sí inequívocamente. Solía creer que el sistema funcionaba hasta que lo construí. Caleb estudió su rostro. Por primera vez, no vio una fortaleza. Vio a una mujer que aún vivía entre los escombros que ella misma había creado. Metió la mano en su chaqueta y le entregó el dibujo doblado. ¿Qué es esto? Emma lo hizo. Me dijo que lo trajera. Por si no recuerdo quién soy, Victoria lo abrió. La figura de palitos de Caleb con traje. Un edificio hecho de estrellas. Una niña con un crayón morado sonriéndole. Lo miró fijamente un buen rato. Cree que eres un héroe. Cree que lo estoy intentando. La voz de Victoria se redujo a casi un susurro. Nadie me había dibujado así nunca. Caleb la miró. Quizás sea porque has estado demasiado ocupada borrándote. Esa tarde, la sala de juntas se sentía más fría de lo habitual. Caleb fue citado no como conserje ni como traductor, sino como testigo. Dijeron que era una aclaración interna sobre el acuerdo con Eastern Markets, pero el tono era claro. Era un contrainterrogatorio. Un hombre llamado Harper encabezó la conversación. El director financiero, con una sonrisa aguda como la de un cocodrilo, sonrió. Te desviaste del guión varias veces durante la negociación, comenzó Harper. Me adapté al tono y a los matices culturales, respondió Caleb. Se llama fluidez. Ese no era tu papel, replicó Harper. Caleb sonrió. Y aún así te ahorraste $500 millones. Victoria entró en la sala en medio del intercambio, con la mirada fija en Harper. No se sentó. Se quedó de pie detrás de Caleb. Harper se burló. ¿Qué quiere exactamente, señor Miles? Caleb no se inmutó. Es una buena pregunta. Hizo una pausa y luego se volvió hacia la mesa de trajes. No quiero un ascenso. No quiero aplausos. Quiero que el próximo conserje que hable 4 idiomas no tenga que limpiar tus errores para que lo vean. Silencio. Victoria dio un paso al frente. Habla por mí, dijo. Jadeos audibles, reales. Harper se giró hacia ella. ¿De verdad apoyas esta disrupción? La mirada de Victoria permaneció inmóvil. No, apoyo a este hombre. Y si la disrupción es lo que se necesita para recordar quienes se supone que somos, entonces sí, la agradezco. Esa noche, Caleb recogió a Emma del colegio. Ella saltó a su lado, balanceando su mochila. ¿Le diste mi foto?, preguntó. Él sonrió. Sí. ¿Le gustó? La miró. Ella la miró como si recordara su propio nombre. Emma asintió con sabiduría. A veces las fotos dicen lo que el corazón olvida. Caleb se detuvo. Emma, dijo lentamente, ¿cómo te volviste tan lista? Ella sonrió. Tengo un papá que solía ser profesor. Se rió, y por primera vez en años, no sonó hueco. De vuelta en el ático, Victoria prendió el dibujo en el interior de su armario, donde nadie más que ella pudiera verlo. Junto a él, añadió una nota escrita a mano, quizás no sea demasiado tarde. Y afuera, la lluvia paró.
Era casi medianoche cuando sonó el ascensor en el piso 28. La mayoría de las oficinas estaban a oscuras, solo el tenue resplandor verde de las señales de salida de emergencia proyectaba largas sombras sobre los pisos pulidos. El zumbido de los camareros susurraba como secretos. Caleb salió, arrastrando su cubo de fregar, silbando una suave melodía que apenas recordaba de tiempos mejores. Le gustaban estas horas en las que el mundo finalmente se callaba, cuando la ambición dormía y la ciudad exhalaba. Pero esta noche se sentía diferente. A mitad del pasillo, sus ojos se posaron en un rayo de luz bajo la puerta de cristal de la sala de conferencias inusual. Intentó pasar, pero algo en él se detuvo. No curiosidad, sino instinto. Revisó la puerta, que estaba abierta. Dentro, había papeles esparcidos sobre la larga mesa de cristal. No solo informes. Eran borradores de contratos, memorandos, correspondencia marcada con rojo entre los equipos legal y ejecutivo. Y en el centro de la mesa, una carpeta marcada como revisión interna privilegiada del canal secundario de Eastern Holdings. Caleb dudó. No debería estar allí. Esta no era su lucha. Pero un susurro le recordó algo que Emma dijo la noche anterior. A veces, las imágenes dicen lo que los corazones olvidan. Esta vez no necesitaba una imagen. Necesitaba la verdad. Entró y empezó a leer. Victoria seguía en su oficina, el horizonte ahora, una constelación silenciosa. No estaba trabajando. Estaba esperando. Se dijo a sí misma que no era para él. Que la cafetera extra y el ascensor ejecutivo abierto eran pura coincidencia. Pero cuando el teléfono vibró y la voz de Marisa sonó en voz baja y urgente, ya lo supo. Está en la sala A, planta legal. Creo que vio el expediente. Victoria cerró los ojos. Este no era el plan. Caleb se quedó paralizado. Los documentos contaban una historia que ya temía, pero verla confirmada le hizo temblar las manos. El acuerdo con Eastern Holdings no era solo una sociedad. Era una tapadera, una red fantasma que canalizaba recursos y ocultaba transacciones y nombres de información privilegiada. Reconoció a Harper Leang, a algunos del fondo original de Victoria y un nombre encerrado en un círculo rojo, garabateado apresuradamente en el margen de un borrador de correo electrónico, VL. Apenas oyó cómo se abría la puerta. No deberías estar aquí. La voz de Victoria era baja, controlada, pero algo en ella vaciló. Caleb. Se giró lentamente. No soltó el expediente. ¿Fuiste tú? Dio un paso adelante, sin responder. ¿Lo sabías? Insistió desde el principio. Contado hasta el aliento, no el panorama completo. Tenía sospechas, pero no pruebas. Levantó la carpeta. Firmaste la mitad. Firmé la apariencia, no el contenido. Qué conveniente, murmuró Caleb. Victoria apretó la mandíbula. ¿Qué quieres que diga? Caleb. Que fui cómplice. Que enterré cosas por el bien de las métricas de rendimiento. Bien, lo hice. No hice demasiadas preguntas porque las preguntas ralentizan el precio de las acciones. Negó con la cabeza. Eres mejor que esto. No, dijo ella, solo soy más honesto sobre la fealdad de cómo funcionan las cosas. Me miraste a los ojos hace 2 días, dijo, alzando la voz, y me dijiste que no era invisible. Y lo decía en serio. Entonces, ¿por qué sigues protegiendo a la gente que te enterró conmigo? El silencio cayó como un mazo. Victoria exhaló y luego, en voz baja, dijo, porque el sistema todavía tiene garras, y si caigo, no caigo sola. Caleb no durmió esa noche. Emma se removió a su lado en el sofá cama, agarrando su crayón morado como una espada. La observó y pensó en todas las promesas que había hecho desde la muerte de su madre, y cuántas de ellas había roto por miedo. Al amanecer, ya había tomado su decisión. A la mañana siguiente, Victoria entró en la sala de conferencias principal esperando silencio. En cambio, Caleb ya estaba allí, pero no solo. Sentada a su lado, Marisa. De pie, detrás de ellos,
Thomas Kingsley, enlace con la Junta. Delante, una carpeta perfectamente organizada con la etiqueta Expediente de denunciante, Eastern Holdings. Victoria se detuvo en seco. Caleb no se puso de pie. Una vez me dijiste, dijo en voz baja, que hice que la gente me escuchara. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para asegurarme de que Emma crezca en un mundo donde la verdad no se castigue. Victoria miró la carpeta. Luego a Caleb. Esto podría quemarlo todo. Entonces déjalo que se queme, respondió. Y tal vez algo mejor surja de las cenizas. No habló durante un buen rato. Finalmente, se acercó, cogió la carpeta y se sentó a su lado. No enfrente. Marisa parpadeó. Thomas sonrió levemente. ¡Qué inesperado! Victoria miró a Caleb. Él también. Esa noche, Caleb recogió a Emma tarde. El cielo estaba anaranjado y suave. Ella se subió a su regazo en el banco del parque y lo abrazó fuerte. «Te ves cansado», dijo. «Estoy bien». ¿Usaste la voz otra vez? Él asintió. «Bien», susurró. «Porque el mundo necesita a alguien que recuerde decir la verdad». Él la abrazó fuerte. Y por primera vez, no solo estaba sobreviviendo. Estaba transformándose. En su ático, Victoria estaba sola, contemplando una fotografía en la repisa de la chimenea, una vieja fotografía en blanco y negro de ella de niña, de la mano de su madre. Tomó el dibujo que Emma le había dado a Caleb, todavía doblado en su cajón. Y esta vez lo prendió junto a la fotografía. Porque incluso el poder necesita recordatorios de inocencia, e incluso los directores ejecutivos necesitan hijos que les digan quienes aún pueden ser. El lunes siguiente por la mañana, el vestíbulo de Aorex resplandecía de luz. Todo parecía igual que siempre. Sonrisas impecables, el aroma a café carísimo que llegaba desde la planta ejecutiva. Pero algo bajo la superficie había cambiado. La gente susurraba al pasar Caleb. Algunos sonreían, otros evitaban el contacto visual, y algunos lo miraban como un arma cargada dejada sobre una mesa, inofensiva a menos que alguien le diera una razón. A las 10:07 de la mañana, lo llamaron. Suite ejecutiva, oficina de Victoria. La recepcionista ya ni siquiera le preguntó si necesitaba indicaciones. Victoria estaba de espaldas a él, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando una escultura de 2 pájaros con las alas congeladas en pleno vuelo, extendidas, sin aterrizar. Lo hice importar de Florencia, dijo sin girarse. Se supone que representa la libertad. Caleb respiró hondo. ¿Alguna vez te has preguntado si vuelan hacia algo o simplemente se alejan? Se giró. Hoy volvía a aparecer una fortaleza. Traje azul marino impecable, tacones rojos que podían aplastar el ego de un hombre. Pero sus ojos no eran los mismos. Tenían algo más silencioso, magullado, humano. Deslizó una carpeta de documentos por el escritorio de cristal. Caleb no la tocó. ¿Qué es esto? ¿Una oferta? No solicité nada. Lo sé, pero he aprendido que a veces la persona más cualificada de la sala es a la que nadie ha preguntado. Abrió la carpeta lentamente. Director de Comunicaciones Interculturales, jornada completa, salario de 6 cifras, opciones sobre acciones discrecionales. La miró fijamente y luego levantó la vista. Victoria se sentó, cruzando las manos. Su voz era más baja de lo habitual. Eres demasiado listo para estar fregando pisos, Caleb. Así que esto es lástima. No, dijo bruscamente. Esto es reconocimiento y tal vez un poco de reparación. Apretó la mandíbula. La reparación no viene en cheques. Lo sé, respondió ella. Pero a veces empieza por ahí. Cerró la carpeta. No estoy seguro de que a los demás les entusiasme. Sonrió levemente. No se supone que deban hacerlo. Hubo una pausa. Entonces Caleb dijo con cuidado. ¿Por qué yo? Se inclinó hacia adelante. Porque eres la primera persona en 10 años.
Ars que no intentaron impresionarme y aún así lograron conmoverme. Caleb la miró fijamente. ¿De verdad crees que el cambio puede ocurrir dentro de estas paredes? No lo sé, dijo con sinceridad. Pero si puede, quiero que estés a mi lado cuando comience. Más tarde ese día, Caleb regresó al piso 28 para recuperar sus cosas viejas. Algunos objetos personales, algunos cuadernos garabateados y un trapo de limpieza doblado que había sobrevivido a 3 apartamentos y 1000 desamores. Marisa estaba esperando en el armario del conserje. Así que dijo, cruzo los brazos para que te unas a los trajes. Me uno a la guerra, respondió él. Ella sonrió. Solo no pierdas tu alma en sus reuniones. No te preocupes, dijo Caleb. Emma lo olfateará si lo hago. Luego hizo una pausa. ¿Alguna vez pensaste que tal vez no nos pusieron aquí para cambiar el mundo? Marisa arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Lo pensó un momento y luego dijo en voz baja, porque mi hija está mirando. Esa noche, Caleb y Emma se sentaron en sus diminutas rodillas junto al balcón, observando con atención cómo la ciudad se iluminaba como si intentara recordar cómo estar viva. Emma sostenía una taza de chocolate caliente. Caleb sostenía la carta de oferta sin firmar. No sé si soy lo suficientemente valiente para esto, admitió. Emma ni siquiera parpadeó. ¿Recuerdas lo que mamá solía decir cuando tenías miedo? Asintió. Valentía no es no tener miedo. Es hacer lo difícil con miedo. Emma sonrió radiante. Así que haz lo difícil. La miró. ¿De verdad eres la hija de tu madre? Ella chocó su hombro con el de él. ¿De verdad eres tuya también? Él rió. Finalmente, con mano firme, firmó el papel. 3 días después, la placa con el nombre de Caleb estaba colocada afuera de una nueva oficina con paredes de cristal y una máquina de café que no consumía monedas. Se quedó allí parado, incómodamente, sin saber qué hacer con el silencio. Fue entonces cuando Victoria apareció en la puerta. Sin corbata, preguntó fingiendo sorpresa. Me gusta respirar, respondió él. Ella entró, observando el espacio. Te necesitamos en la sala de juntas a las 11. El equipo de Pekín está poniendo trabas. Él asintió. Leí el informe. Hizo una pausa y luego, suavemente. Gracias por quedarte. La miró. La miró de verdad. ¿Estás lista para esto?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Me he pasado la mayor parte de mi vida construyendo muros para mantener el control. Me has derribado sin permiso. Sonrió. Lo siento. No te preocupes, dijo ella. Por fin veo la luz del día. En la reunión de la junta, la tensión se disparó rápidamente. Harper habló con veneno ensayado. Esta decisión de ascender al señor Miles sin la aprobación de la junta es imprudente, declaró. Somos una empresa, no una organización benéfica. Caleb guardó silencio. Pero Victoria se levantó. Si así defines la caridad, dijo ella, entonces quizás lo que realmente nos falta no sea supervisión, sino imaginación. Harper se burló. La junta exige una votación. Thomas Kingsley se levantó lentamente. Y algunos exigimos un futuro mejor. Suspiros. Victoria no se apartó de Harper. Se puede votar sobre la estructura. Se puede votar sobre la estrategia, pero no sobre la dignidad humana. Esa noche, Victoria estaba sentada sola en su oficina. Caleb llamó suavemente. Traje café, dijo él. Ella tomó la taza y rozó los dedos de él. No estoy acostumbrada a la gratitud, dijo ella. No estoy acostumbrada al poder, respondió él. Ella lo miró. Algo se suavizó. Eres más peligroso de lo que esperaba. Podría decir lo mismo. Compartieron un silencio que no parecía vacío. Entonces Victoria dijo, una vez me preguntaste si estaba volando hacia algo o alejándome. Caleb asintió, mientras ella se acercaba. Tal vez estaba dando vueltas,
esperando a que alguien me enseñara a aterrizar. La miró y, por primera vez, no dijo nada, porque algunas respuestas no vienen con palabras, otras vienen en regalos. Marisa Ortega estaba de pie junto a la carpeta de la oficina de Victoria, escrita a mano, rígida como un soldado esperando órdenes. Las luces proyectaban largas sombras, y las paredes de cristal reflejaban a una mujer que había pasado demasiado tiempo en silencio en habitaciones donde una vez soñó con hablar libremente. Victoria levantó la vista, con la irritación ya fruncida entre las cejas. «¿Es urgente, Marisa?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Lo es, pero no solo para ti», dijo Marisa. Su voz era suave, pero no vaciló. «Es para alguien que merece algo mejor que el silencio». Victoria finalmente alzó la vista. «¿Se trata de tu ascenso otra vez?». «No», respondió Marisa, dando un paso al frente. «Se trata de lo que hemos ocultado. De lo que firmaste hace 3 años, el proyecto Cuerpo Vital. Tú y yo sabemos lo que costó». Una pausa. Un escalofrío recorrió el pecho de Victoria. Marisa dejó la carpeta sobre el escritorio. Los números estaban manipulados. Los informes de responsabilidad civil, enterrados. Y tu nombre, junto con el de Harper, está por todas partes en la autorización. Victoria tomó la carpeta lentamente, como si fuera a morderla. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque vi a un conserje entrar en una habitación llena de multimillonarios y decir la verdad sin placa, sin respaldo y sin armadura. Y por ti». Victoria guardó silencio mientras la sala reía. Victoria no dijo nada. Abrió la carpeta. Dentro había historiales, memorandos, correos electrónicos. Pero lo que la dejó sin aliento fue una foto de la esposa de Caleb, Mia, sonriendo con una bata blanca, un prototipo en la mano y esperanza en los ojos. «¿La conocías?», preguntó Victoria. Marisa asintió. «Presentó la actualización del núcleo vital a nuestro equipo de adquisiciones. La ignoraron. 3 meses después, el fallo del sistema que la mató estaba relacionado con un error que nuestro equipo podría haber solucionado si alguien la hubiera escuchado». Victoria se quedó mirando la imagen. Su voz se convirtió en un susurro. «Firmé su silencio». «Sí», respondió Marisa. «Y quizás por eso Caleb no te grita. Quizás esté esperando a ver si finalmente dices algo que valga la pena escuchar». Esa noche, Victoria estaba sentada en la penumbra de su ático, bajo las luces de la ciudad, zumbando como una colmena de la que nunca podría escapar. En su mano, sostenía un teléfono que no había tocado en años. El número pertenecía a una mujer de San Francisco. Marcó. Sonó 4 veces. Ma Victoria dijo en cantonés, con la voz repentinamente baja. «Silencio. Victoria». La voz de su madre se quebró. «¿Qué pasa?». «Recordé algo que dijiste». Susurró. «Te volviste poderosa, pero olvidaste cómo ser fuerte». Su madre no habló, pero Victoria podía oír su respiración. Lenta, cuidadosa. «Creo que olvidé cómo ser una persona». Victoria confesó. «No sé cuándo dejé de ver rostros. Solo veía amenazas. O herramientas». Hubo una larga pausa. Entonces su madre respondió con suavidad. «¿Recuerdas por qué solicitaste admisión en Princeton?». Victoria sonrió levemente. «Porque quería ser maestra». «Sí. Dijiste que quiero enseñar a los niños a hablar. Incluso cuando les tiembla la voz». «¿Qué le pasó a esa chica?». A Victoria se le quebró la voz. «La ascendieron», dijo, en voz baja, y luego dejó de hablar por completo. Al día siguiente, Caleb encontró una nota deslizada. Por debajo de la puerta de la sala de conserjería. Estaba escrita en papel crema, con letra pulcra, sin firmar. Si cambiara, ¿sería demasiado tarde? Lo leyó 2 veces y luego lo metió en el libro. Siempre llevaba consigo un ejemplar desgastado del Profeta de Khalil Gibran. No necesitaba saber quién lo escribió. Ya lo sabía. Esa noche,
Caleb se encontró con Marisa en un tranquilo café escondido bajo el Eagle Line. Parecía cansada, pero más ligera de lo que recordaba. «Fuiste valiente», le dijo. «No, llegué tarde», respondió ella. «Pero ya estoy aquí». Deslizó una memoria USB por la mesa. «Eso es todo lo que necesitas. Informes internos, correos electrónicos, una cronología del encubrimiento. Es suficiente para que investiguen a RX e impliquen a Victoria». Caleb lo miró fijamente un buen rato. «¿Vino a verte?», preguntó. Marisa asintió. No intentó detenerme. Solo dijo: «Haz lo que creas correcto». Esa no es la mujer para la que trabajaba. Caleb miró por la ventana. La ciudad afuera era ruidosa, indiferente, pero en algún lugar dentro, la gente comenzaba a susurrar la verdad de nuevo. Tomó el USB. En casa, Emma estaba coloreando en el suelo cuando Caleb se sentó a su lado. Levantó la vista. «Papá», dijo, «¿qué haces cuando alguien te pide perdón, pero no con palabras?» Parpadeó. «¿Por qué?» «Porque creo que alguien te pidió perdón, pero no sonreíste». Caleb la rodeó con el brazo. «A veces, cariño, las disculpas más grandes son silenciosas, pero aún así importan». Emma le mostró su dibujo. Era de 3 personas: un hombre alto con el pelo revuelto, una niña pequeña y una mujer con un vestido gris, de pie junto a ellos, con las manos sin tocarse, pero cerca. Un puente dorado se extendía entre los 3. «¿Qué es esto?» Emma sonrió radiante. «Somos tú, yo y la señora que me miró como si importara». Caleb miró el puente. «Eso es mucho oro». Emma se encogió de hombros. «No es oro, es silencio». Esa noche, Caleb se sentó en su pequeño escritorio, con la luz de una lámpara calentándole los dedos. Abrió su portátil y empezó a escribir. No era una revelación. Todavía no. Solo una carta a alguien a quien nunca pensó que le escribiría. «Victoria, preguntaste si el cambio es demasiado tarde. No creo que lo sea nunca. Pero el cambio sin verdad es solo actuación, y la verdad sin acción es crueldad. Fuiste la razón por la que la voz de mi esposa quedó sepultada, pero ahora eres la razón por la que la mía finalmente podría ser escuchada. Eso no te convierte en mi amigo, pero podría volverte humano». Hizo una pausa y luego agregó: «No tienes que ser quien ellos esperan». «Ya no». No la firmó, solo pulsó el botón de imprimir, la dobló y la metió en un sobre. La entregaría él mismo al día siguiente. No porque ella lo mereciera, sino porque él sí. La oficina estaba a oscuras, pero Victoria no había apagado las luces. Simplemente permaneció sentada inmóvil en el borde de su escritorio de cristal, como si temiera hacer un ruido, perturbando el peso de su propio silencio. La ciudad parpadeaba en las ventanas tras ella, dorada e indiferente. En su mano estaba la carta de Caleb, desdoblada, leída. Cada palabra se sentía como si la hubieran sumergido en sal y la hubieran arrastrado sobre viejas heridas que creía sanadas. «Fuiste la razón por la que la voz de mi esposa fue sepultada, pero ahora eres la razón por la que la mía finalmente podría ser escuchada. Eso no te convierte en mi amiga, pero podría volverte humana». Cerró los ojos. En su mente, aún podía ver el rostro de Mía, solo una foto de archivo en ese momento, olvidada entre miles. Pero ahora el rostro se negaba a desvanecerse. Tenía ojos esperanzados, ojos que esperaban, ojos que confiaban en que gente como ella haría lo correcto. Y no lo había hecho. Durante años, Victoria se había dicho a sí misma que no había suficientes pruebas, que el sistema tenía fallos, pero no de los que ella fuera responsable, que si cada decisión se basaba en la emoción, el imperio se derrumbaría. Pero esta noche, algo se derrumbó de todos modos. Su orgullo. En ese mismo instante, al otro lado de la ciudad, en un desgastado apartamento de una habitación, Caleb estaba sentado a la mesa con una vela parpadeando a su lado. Estaba escribiendo de nuevo, no a Victoria esta vez, sino a Mía.
Las palabras brotaban de él como una confesión que había estado guardando durante años. La habrías amado. Mía. No al principio, lo admito. Es aguda como un cristal roto. Pero debajo, hoy vi una grieta, una de verdad, y una vez me dijiste, no confíes en la gente que nunca ha sangrado. Hizo una pausa, con las manos temblorosas, y luego continuó. Emma me preguntó si alguien podía disculparse sin decir una palabra. Creo que Victoria lo intenta. O tal vez solo quiero creer que sí. Sea como sea, ya no estoy enojado. No como antes. Solo quiero que algo verdadero surja de lo que perdimos. Dobló la carta y la metió en una caja de zapatos llena de otras. Su santuario privado de verdades sin perfume. Luego fue a la habitación de Emma. Ella ya estaba dormida, con el brazo sobre su conejo de peluche, un pie asomando por debajo de la manta. La besó en la frente y susurró, «Tú eres la razón por la que nunca me quedé roto». Mientras tanto, Victoria había subido descalza a la azotea de su edificio. El viento tiraba de sus mangas de seda. Recordó el primer día que se mudó a este lugar, 14 pisos por encima de la calle, demasiado alto para oír el ruido de la vida real. Pensó que el poder tendría un sabor más dulce allí arriba. No fue así. Miró al cielo, la luna oculta tras las nubes, y entonces, como atraída por algo antiguo y desprevenido, susurró al viento, «Lo siento, Mía». Una pausa, luego otra, esta vez más fuerte. «Lo siento». No fue redención, pero fue real. A la mañana siguiente, Victoria entró en la oficina antes del amanecer. Su equipo no llegaría hasta dentro de unas horas. Entró en la sala de juntas, se detuvo en el centro y se quedó mirando la silla que siempre ocupaba. No se sentó. En cambio, se dirigió al armario del conserje. Llamó. Caleb abrió la puerta sorprendido. Pensé que los directores ejecutivos no hacían rondas matutinas, dijo con una media sonrisa. No estoy aquí como director ejecutivo, dijo ella. Él se hizo a un lado y la dejó entrar. Era un ambiente estrecho, con olor a lejía y pino viejo, pero de alguna manera más cálido que la mayoría de las habitaciones con lámparas de araña. Miró la fregona en la esquina, los estantes cuidadosamente etiquetados, la foto de Emma pegada junto al horario. «Diriges este lugar como una catedral», murmuró. «Tengo que hacerlo», dijo él. «El suelo es lo único que la gente nota cuando está sucio». Victoria se volvió hacia él. «Leí tu carta 2 veces», asintió, esperando. «No espero perdón», dijo ella. «Ni siquiera sé si me perdono, pero necesito que sepas que lo veo ahora. No solo el error, sino la onda expansiva». Caleb se cruzó de brazos. «La onda expansiva», repitió. «No eres solo tú. Los sistemas diseñados para olvidar rostros como el suyo y el mío. Solo eres la parte que tenía un nombre». La voz de Victoria se suavizó, y tú eres la parte que lo devolvió. El silencio se extendió entre ellos. Entonces ella susurró, «¿Cómo sobreviviste?» «Perderla». Los ojos de Caleb se pusieron vidriosos por un momento. «No lo hice», dijo. «No del todo. Solo aprendí a vivir con el vacío». Otro silencio. Victoria acercó las manos a los costados, sin protección. «He vivido tanto tiempo en habitaciones donde nadie me dijo la verdad. No sé lo que significa empezar de nuevo». «No se empieza de nuevo», dijo Caleb. «Simplemente dejas de correr». Ella lo miró, con los ojos rojos pero sin llorar. «¿Estarás ahí?» «Ya estoy», dijo. Y por primera vez, ninguno de los dos apartó la mirada. Más tarde esa noche, Victoria regresó a su oficina. Sola. De nuevo, pero no de la misma manera. Abrió la caja fuerte detrás de su estantería. Dentro había archivos sellados, con decisiones pasadas, fantasmas pasados. Sacó uno. El de Mía. Lo abrió. Firmado en la parte inferior estaba su propio nombre. Nítido, distante. Victoria lo tachó con tinta roja. Luego, debajo, escribió,
Su voz fue silenciada, pero no olvidada. Respiró hondo y luego, en voz muy baja, comenzó a redactar un correo electrónico para la Junta. Asunto: consideración de renuncia. Se solicita revisión inmediata. La sala de juntas nunca había estado más silenciosa. 12. Miembros del comité ejecutivo estaban sentados en sus trajes de cuero con respaldo alto, planchados lo suficientemente bien como para reducir la tensión. La ciudad zumbaba al otro lado del cristal, pero dentro era como si el tiempo hubiera tomado un respiro y se hubiera negado a exhalar. Caleb estaba de pie en el otro extremo de la larga mesa, no en un uniformado de conserje, pero con una sencilla chaqueta azul marino y una vieja camisa de vestir que aún conservaba el tenue aroma a almidón y coraje. A su izquierda, Marisa se ajustó las gafas. Sus manos estaban firmes, su mirada fija. Al otro lado de la mesa estaba sentada Victoria, no en la cabecera, sino a mitad del lado derecho. Esta mañana, la silla del director ejecutivo se fundió. Hoy no represento poder, le había dicho a su asistente. Solo a mí misma. El presidente se aclaró la garganta. Señor Miles, ha solicitado esta audiencia extraordinaria para presentar quejas internas por mala conducta. Tiene la palabra. Caleb asintió y respiró hondo. Presionó el control remoto y la primera diapositiva apareció en la pantalla detrás de él. Archivos de responsabilidad no revelada por adquisiciones internas de IRE. La sala se movió. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante. Caleb comenzó a hablar. Firme es el archivo de adquisición de una pequeña empresa médica que desarrolló diagnósticos de sepsis de bajo costo. Se disolvió después de la adquisición, no por fracaso, sino porque representaba una amenaza para la línea de productos premium de nuestros socios farmacéuticos. Hizo una pausa. Mi esposa Mía fue cofundadora de esa empresa. Murió por un diagnóstico tardío de sepsis en un hospital que no utilizó la tecnología que ella ayudó a crear. Un silencio. Cayó tan fuerte que sonó como si un trueno acabara de estallar. Caleb continuó: esto no se trata de venganza. Se trata de responsabilidad, no solo por su muerte, sino por el sistema que premia el silencio y entierra las voces bajo la conveniencia. Volvió a conectar. El siguiente documento muestra comunicaciones internas de hace 6 años que señalaban el valor a largo plazo de las herramientas de diagnóstico. Fue descartado. Se giró hacia la Junta, mirándolos fijamente a cada uno de ellos, uno por uno. Yo era profesor de lingüística. Perdí ese trabajo por una denuncia que presenté contra un fraude de investigación. Victoria León, nuestra actual directora ejecutiva, fue quien firmó la recomendación que destruyó mi carrera académica. Victoria no se inmutó. Se puso de pie. Yo sí. La sala se congeló de nuevo. Firmé esa carta, dijo, con la voz serena. También firmé la aprobación de la adquisición que disolvió la empresa de su esposa. Y durante años me dije a mí mismo que solo estaba siguiendo el procedimiento. Que la integridad significaba proteger la empresa. Se giró hacia la Junta, luego hacia Caleb. Pero la integridad sin compasión no es integridad. Es arrogancia disfrazada. Jadeos. 2 miembros de la Junta susurraron entre sí. Alguien dejó caer un bolígrafo. Victoria alzó la voz levemente. Sabía que el señor Miles tenía derecho a hablar. Intenté silenciarlo de nuevo por miedo u orgullo. Él insistió y por eso vi la fractura en la que me había convertido. Hizo una pausa, con manos temblorosas. Vine a esta empresa para hacerla poderosa. Me voy hoy porque finalmente entiendo lo que significa hacerla honorable. El presidente parpadeó. Renuncia. Victoria asintió. Con efecto inmediato. Cooperaré con todas las investigaciones internas y renunciaré a cualquier indemnización o protección. Mi legado no es el imperio que construí. Es el momento en que elegí dejarlo ir. Marisa dio un paso al frente, con la voz tranquila y clara. He revisado los documentos y he hablado con el Consejo de Terceros.
Estoy dispuesta a servir como directora interina del Comité de Ética para supervisar este proceso con transparencia. La Junta murmuró en señal de acuerdo. Luego silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Caleb. Él no se regodeó. Él no sonrió. Simplemente dijo, vine aquí con la verdad. Me voy de aquí con algo más importante. La esperanza de que nadie más sea borrado como nosotros. Tomó su carpeta y se giró para irse. Pero Victoria gritó, Caleb. Se detuvo. Caminó hacia él lentamente, como si se deshiciera de una armadura invisible con cada paso. Quiero que lo sepas, dijo con voz suave pero firme. Hoy no solo cambiaste de empresa. Cambiaste mi forma de ver el mundo. La miró por primera vez. Realmente miró más allá del título, más allá de la fría precisión. Ahora tenía finas arrugas alrededor de los ojos. No por fruncir el ceño, sino por despertar. No quería venganza, dijo. Quería que alguien dijera, te veo. De verdad, susurró ella. Él asintió, luego se dio la vuelta en silencio y salió, dejando atrás no solo una sala de juntas, sino el campo de batalla donde la justicia finalmente le había respondido con un susurro. A la mañana siguiente, el aire en el edificio RX Global se sentía diferente, más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba demasiados años cerrada. Caleb salió del ascensor con su atuendo habitual. Sin blazer, sin actuación, solo la versión de sí mismo que había sobrevivido a demasiado como para fingir. Pero algo en su puerta había cambiado. Ya no caminaba como un hombre que esperaba ser invisible. Marisa lo esperaba fuera de la sala de conferencias con 2 cafés. Le ofreció uno con un leve asentimiento. Sabes, dijo que la mayoría de la gente no puede volver a entrar en un lugar después de incendiarlo. Caleb tomó la taza y le dedicó una leve sonrisa. Entonces quizá no lo incendiamos. Quizá solo encendimos las luces. Marisa rió suavemente. Siempre hablas como un profesor. Supongo que algunos idiomas se quedan dentro. Algunos miembros del teclado esperaron hoy menos rígidos, más humanos. El presidente habló primero. Señor Miles, revisamos su caso esta noche. Sus acciones, aunque poco convencionales, defendieron los estándares éticos y descubrieron fallas en nuestra estructura que llevaban mucho tiempo enterradas. La Junta votó por unanimidad ofrecerle un puesto de alto nivel. Deslizó una carpeta. Al otro lado de la mesa. Director Ejecutivo de Comunicaciones Globales. Caleb lo abrió. Recorrió el contrato con la mirada, pero no se le movió el corazón. Te lo agradezco, dijo lentamente. Pero no puedo aceptarlo. Hubo una pausa tan nítida como el cristal. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó un miembro confundido. Caleb cerró la carpeta con cuidado. Porque lo que me importa no se puede hacer desde esa oficina. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado y desgastado, escrito a mano. Esta es una carta que mi hija Emma escribió cuando pensó que no había conseguido el trabajo de conserje. Dijo, quizás no necesiten que limpies. Quizás necesiten que les enseñes qué escuchar. La sala se quedó en silencio. Quiero proponer algo más, dijo. Una iniciativa lingüística. Una iniciativa real. Un programa que enseña a los jóvenes, especialmente a aquellos que han sido silenciados o marginados, a hablar con claridad, dignidad y fuerza, no solo inglés, no solo mandarín, el idioma de la presencia. Se giró hacia Marisa. Y quiero que ella lo codirija. La Junta miró a Marisa, cuyos labios se abrieron con genuina sorpresa. Lo secundo, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. El presidente se recostó, pensando, y luego asintió. Financiaremos el programa piloto con pleno apoyo, supervisión y visión a largo plazo. Caleb se puso de pie. Gracias por escuchar. Al terminar la reunión, Caleb recorrió el largo pasillo hacia el ascensor. Al final del pasillo, una mujer esperaba. Victoria, había desaparecido la dura armadura de la directora ejecutiva. Hoy, vestía una blusa sencilla,
pantalones de vestir y sin maquillaje, solo ella misma. Oí que rechazaste el ascenso, dijo, poniéndose a su lado. Yo no lo rechacé. Me desvié. Sonrió levemente, todavía terca. Tú eres quien para hablar. Se detuvieron ante una vitrina en el pasillo, una exposición de los momentos clave de RX. En el centro, una foto enmarcada del fundador original estrechando la mano bajo un cartel corporativo. Victoria la miró fijamente. Pasé 15 años persiguiendo esa versión del éxito. Ahora parece insignificante. Caleb la miró en silencio. Se giró hacia él, escrutando su rostro. ¿Crees que la gente como yo realmente puede cambiar? La estudió. Creo que la gente como tú, dijo con cuidado, ya lo hacía. En el momento en que dejaste de defender lo que te rompió. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para aclararlos. Tengo algo para ti, dijo, metiendo la mano en su bolso. Sacó un sobre desgastado y sellado. Guardé esto, continuó. Es la carta de rechazo original que firmé en Princeton. No sé por qué no la tiré. Tal vez por culpa, tal vez por orgullo, pero ella se la entregó. En el frente, con su letra, había una sola frase. Toda voz merece ser escuchada, aunque sea demasiado tarde. Caleb la escuchó en silencio, rozando los dedos de ella por un fugaz instante. No te odio, dijo finalmente. Tampoco espero que me ames. No creo que el amor necesite expectativas, solo reconocimiento. Esta vez sonrió de verdad. Entonces quizá yo también empiece a aprender ese idioma. Se quedaron allí un rato. Sin prisas, sin titulares, solo la quietud de dos personas que habían cruzado océanos en su interior para llegar a este tranquilo muelle. Antes de separarse, Victoria añadió, te van a entregar un juego de té en casa, japonés. Era de mi madre. Me pidió que se lo enviara a alguien que pudiera entender lo que significa sentarse en silencio y empezar de nuevo. Caleb parpadeó. Eso es mucha confianza. Dijo que le recordabas a mi padre, un hombre que hablaba poco pero lo decía todo. Victoria se giró para irse, pero se detuvo una vez más. Y Caleb levantó la vista. Cuando comiences ese programa, enséñales también el poder de la disculpa. No solo por los demás, sino por ellos mismos. Lo haré. Y con eso se alejó, no como una directora ejecutiva, ni como una líder caída, sino como una mujer que finalmente caminaba sin armadura. Caleb la vio irse, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. No era triunfo, ni siquiera un cierre, solo un respiro. Un nuevo comienzo que no necesitaba gritar, solo susurrar. 6 meses después, el aire frío de principios de primavera rozó el rostro de Caleb mientras acompañaba a Emma por las escaleras de la Escuela de Idiomas Globales de Nueva York. La escuela se encontraba entre dos casas de piedra rojiza, modesta por fuera, pero llena de una magia silenciosa. Las risas de los niños se filtraban por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma de la lluvia sobre los ladrillos. La mano de Emma se apretó alrededor de la suya. ¿Crees que les gustará mi dibujo?, preguntó con su mochila rebotando tras ella. Caleb se arrodilló para subirle la cremallera de la chaqueta. Creo que lo enmarcarán. Emma sonrió, sin 2 dientes delanteros. La señorita Foster dijo, uso demasiados colores. Él rió entre dientes. La señorita Foster suena como alguien que necesita más color en su vida. Emma rió entre dientes. Siempre dices las mejores respuestas después del momento. Estoy practicando, dijo, y se puso de pie. Dentro de los pasillos resonaba una suave energía. Los profesores saludaron a Caleb como a un viejo amigo, no con admiración, sino con la silenciosa reverencia que se le da a alguien que una vez limpió los mismos pisos que pisaban y ahora forjaba el futuro dentro de esas paredes. En el vestíbulo principal, acababan de instalar una placa de vidrio. Decía la iniciativa Miles porque el silencio no siempre es paz. Eile, 8 años.
Caleb no sabía que la junta usaría su cita cuando la vio, sintiendo un nudo en la garganta. Se agachó de nuevo y susurró, ¿ves eso? M. Ella asintió con los ojos abiertos. Esa es tu voz ahí afuera, para que todos la oigan. Levantó los dedos para tocar el cristal. ¿Significa esto que ya no pueden ignorarme? Sonrió. Nunca podían. Simplemente no estaban escuchando bien. Emma se giró para mirar a los otros niños que llegaban de tantas culturas, tantos rostros, y se irguió un poco. Estoy lista, papá. La besó en la cabeza. Entonces ve a mostrarles lo que un Miles puede hacer. Salió corriendo, saltando. Caleb la vio desaparecer en un aula. En la recepción, un administrador le hizo señas para que se acercara. Señor Miles, un paquete llegó para ti esta mañana. Internacional. Le entregó una caja cuidadosamente envuelta, larga y rectangular. Caleb sintió el peso y reconoció la artesanía incluso antes de abrirla. Japonés. Esperó a llegar a casa para desenvolverla. En su pequeño apartamento, la luz del sol se derramaba sobre la mesa de la cocina. Dispuso el contenido uno por uno, una tetera de hierro fundido, 2 tazas de cerámica y una nota doblada escrita con delicadas pinceladas. Reconoció el kanji de sus días de profesor. Todos nos quedamos callados alguna vez, pero ahora aprendemos a estar callados juntos. VL debajo de la nota, metida en el forro de tela de la caja, había una cuchara para té tallada en sándalo. Grabada a lo largo de su curva con letras mayúsculas sencillas, sin necesidad de armadura. Caleb exhaló. Había preparado té esa tarde, no por costumbre, sino por presencia. No era una ceremonia. Era algo más silencioso que un ritual, una especie de paz. Más tarde esa noche, se sentó en las patas de la escalera de incendios, con el vapor colgando de la taza que tenía en la mano. Marisa lo llamó. Llegó la primera solicitud de beca. Ah, sí, dijo, tomando un sorbo. De un chico de 15 años de Baltimore, que habla español, mandarín y silencio con fluidez. Caleb sonrió. Enseñémosle a convertir el silencio en poder. Yo redactaré la carta de aceptación. Además, Victoria envió un correo electrónico. No respondió enseguida. Me pidió que te dijera que había vuelto a Kioto, estudiando con su tío, en la tradición de la ceremonia del té. Al parecer, ahora está aprendiendo el lenguaje de la paciencia. Caleb rió suavemente. Un dialecto difícil, pero quería que te lo contara. Todavía está practicando cómo no inmutarse al escuchar. Hubo un instante de silencio y ella preguntó cómo estaba Emma. Caleb miró dentro, donde Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, dibujando algo con una docena de crayones a la vez. Está radiante, dijo. Esa noche, Emma trajo su cuaderno de dibujo al regazo de Caleb. Mira, dijo con orgullo. Sois tú y ella. El dibujo mostraba 2 figuras, él y Victoria, de pie uno al lado del otro en una gran sala de cristal, sin tomarse de la mano, simplemente presentes. Detrás de ellos estaba Emma, sosteniendo algo que brillaba como un sol. Una linterna. ¿Qué sostienes?, preguntó. Mi voz, dijo ella. Solía ser débil, pero ahora ilumina las cosas. Tragó saliva con dificultad. Lo último que hizo antes de arroparla fue colgar el dibujo sobre su escritorio. Y cuando la casa quedó en silencio, Caleb se sentó a la mesa, mirando la taza de té vacía frente a él. No se sentía solo. El salón de Princeton se vistió con la luz del sol de finales de primavera, que se filtraba a través de los ventanales y doraba las cabezas del público reunido. Estudiantes, exalumnos, profesores y aquellos que antes habían sido invisibles entre ellos. En el podio estaba Caleb Miles, que ya no vestía el uniforme de conserje de la Marina, sino un modesto traje gris carbón. Sin corbata, solo un prendedor de solapa con forma de oreja, el logo de la iniciativa Miles. Detrás de él, una pancarta decía, escuchar es honrar.
Observó al público y encontró a Emma en la primera fila balanceando los pies con un par de zapatos lustrados, ojos brillantes y abiertos de anticipación. Sostenía un cartel hecho a mano en su regazo que decía rotulador. Él escuchó primero. Caleb ajustó el micrófono, respiró hondo y comenzó. Solía pensar que el lenguaje se trataba de persuasión, que si tan solo sabías las palabras adecuadas, la gente escucharía. Pero estaba equivocado. Las palabras no pueden arreglar lo que el silencio nunca pudo terminar. Y lo más fuerte que he escuchado fue el sonido de ser despedido. Había quietud, no solo cortesía, atención, la clase de atención que luchas por ganar. Continuó con voz firme. Hace años, solicité ingreso al Departamento de Lingüística de Princeton. Tenía la unidad de datos de los documentos y una esposa que creía que podía cambiar el mundo a través de la belleza del sonido. Nunca me respondieron, pero la vida sí. Me convertí en conserje. Limpié oficinas de personas con las que alguna vez estudié. Renuncié al podio, no al propósito. Y crié a una hija que me enseñó que la voz es más que vocabulario. Su presencia, su atrevimiento a existir. En voz alta. Hubo movimiento en la última fila. Una mujer entró silenciosamente con un abrigo gris suave y el pelo recogido en un moño bajo. No se sentó, solo se quedó de pie, observando, escuchando. Caleb se detuvo solo un instante al verla. Victoria. Su voz no vaciló. Hoy no estoy aquí porque luché con más fuerza. Estoy aquí porque perdoné más fuerte y porque me di cuenta de que tal vez quienes una vez me negaron un lugar no eran malvados. Solo tenían miedo de escuchar algo que pudiera hacerles cuestionar su propio guión. Sonrió, no con amargura, sino con dulzura. Así que ahora enseño a los estudiantes no solo a hablar, sino a permanecer en silencio cuando alguien más habla, porque el lenguaje no es lo que nos salva. Escuchar sí. Los aplausos se intensificaron, como una marea, no como una ola. Cuando bajó del escenario, Emma corrió hacia él. No lloraste, papá, sonrió radiante. Yo sí, dijo, dándose un golpecito en el pecho. Aquí dentro. Levantó una carpeta. Puedo enseñártelo ahora. Dentro había un nuevo dibujo. Caleb y Victoria estaban uno al lado del otro de nuevo, pero esta vez ambos estaban sentados en una mesa pequeña. Entre ellos, una tetera y 2 tazas, con una mano extendida, sin tocarse, sino ofreciéndose. Debajo, Emma había escrito en cursiva: no siempre necesitamos ganar. A veces solo necesitamos sentarnos lo suficiente para entender. La besó en la frente. Dibujaste la paz, cariño. No, dijo Emma pensativa. Solo dibujé lo que pasa cuando la gente deja de gritar dentro. Fuera del pasillo, la luz del sol bañaba los escalones de oro. Caleb salió. Emma se sentó a su lado justo cuando Victoria se acercaba. Se detuvieron. No incómodos, ni inseguros. Simplemente quietos. Llegaste volando, dijo Caleb en voz baja. Tuve que oírlo, respondió ella sin traducir. Emma la miró. Viniste sola. Victoria sonrió. Nadie llega a la verdad con un séquito. Se rieron por primera vez sin reservas. Caleb levantó el dibujo. Está mejorando. Victoria miró el boceto, con la mirada fija en las tazas de té. Recordó. Él asintió. Yo también. Victoria metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Se lo entregó a Emma. Es un carillón de viento, dijo. Hecho de porcelana rota de Kioto. Emma lo abrió con cuidado. Los carillones brillaban. Delicados, imperfectos, hermosos. Cantan cuando el viento es el adecuado, dijo Victoria. No todas las canciones necesitan un instrumento. Emma la abrazó sin previo aviso. Victoria se quedó paralizada un segundo. Luego la rodeó con sus brazos con sorprendente ternura. Cuando Emma salió corriendo a perseguir mariposas cerca del jardín, Caleb se volvió hacia Victoria. Nunca necesité una disculpa, dijo.
Necesitaba un testigo. Victoria sostuvo su mirada. No vine a pedir perdón. Él arqueó una ceja. Vine, dijo, a escuchar. La brisa se movió. Se acercó lo suficiente para extender la mano. Sus dedos rozaron suavemente el interior de su muñeca, donde reposaba una pulsera de hojas de té trenzadas y sándalo. Sin palabras. Se pararon en las escaleras del mismo lugar donde sus historias una vez se interrumpieron, y ahora finalmente comenzaban no con declaraciones, sino con una presencia compartida, porque el lenguaje más fluido que ambos habían aprendido no era el que se pronunciaba en voz alta. Era el que se vive en victorias silenciosas, esas que nadie aplaude, pero que todos sienten. Y ese era el lenguaje del conserje. Una historia sobre la dignidad, la redención y el tipo de amor que crece no en grandes gestos, sino en momentos tranquilos de comprensión. Pero ahora es tu turno. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me encantaría saber qué tan lejos llegó esta historia. Y dime, ¿qué momento te conmovió más? ¿Fue el discurso de Caleb, el dibujo de Emma o ese último gesto sin palabras en las escaleras? Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Publicamos historias como esta cada semana. Historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hasta la próxima, sigan creyendo en las segundas oportunidades, las victorias silenciosas y el lenguaje que habla incluso cuando no decimos nada.